problemática del cine, que es arte, es industria al mismo tiempo, es todo eso. Y que es trabajo de grupo, es trabajo de equipo. Hay una interconexión entre el arte, la técnica, las tecnologías también desempeñan son muy importantes a la hora de la realización cinematográfica. A esta altura de mi propia vida y de mi experiencia cinematográfica, yo creo que un documental se hace como las personas que lo realizan quieran hacerlo. Yo creo que cada quien encuentra maneras de hacer documentales. Y unos están más preocupados que otros por determinados aspectos que al final son los que van a completar el resultado artístico, el resultado documental como objeto visual. Digo esto porque hay diversas teorías y hay diversos autores que defienden teorías diferentes. Hay diversos tipos de documental. Y por otro lado, también hay confusiones entre cuál es el carácter periodístico del documental, si esta influencia o este resultado periodístico de un documental ya no le permite, le quita posibilidades de convertirse en arte. Hay confusiones y criterios diferentes también sobre qué cosa es un documental y qué cosa es un reportaje. Si el reportaje es un hecho periodístico y no es un hecho artístico, sobre todo, todas estas cosas se han estado discutiendo durante años. Y en la medida en que estas cosas se discutían, en el terreno de la teoría cinematográfica y de la estética del cine, los documentales han seguido haciéndose. Los documentalistas no se han detenido en el proceso de hacer documentales. Y en ese tiempo en que esa discusión estaba latente, en que esa discusión ha estado funcionando, hemos conocido a grandes realizadores de documentales y grandes ejemplos de qué es lo que se puede hacer a la hora de la realización del documental. Ha habido otras discusiones, lo cual es muy bueno para el cine y en particular para el cine documental, que exista ese debate y que exista esa polémica. Y por otra parte está el surgimiento mismo de esto que algunos llaman un género. Se habla del género documental. Yo no. Yo creo que el documental no es un género. Yo pienso que el documental es una modalidad en la cual caben los mismos géneros que caben en las películas de ficción. Porque cuando en los años 20 del siglo XX los cineastas comienzan a hacer cine documental, precisamente se trata de hacer un tipo de película cercana a la vida, cercana a la realidad,
Y así surgen diversas películas que permite estudiar y darle nombre a lo que luego se llamó documental. Ahora bien, desde el inicio del cine, de la existencia del cine documental, estamos enfrentados a dos tipos de material fílmico. El documental narrativo y el documental no narrativo. Esto hace aparecer la narratividad como parte consustancial del documental y la no narratividad también como parte consustancial de otro tipo de documental. Los dos grandes ejemplos que me parece que explican el asunto es el caso de Flaherty, por ejemplo, que hace un documental narrativo, y el caso de Dziga Vertov, por ejemplo, que hace un documental no narrativo. ¿Qué cosa es un documental narrativo? ¿O en qué consiste la narratividad? Bueno, narrativo es el documental que cuenta algo, que cuenta una historia. Es el documental que pretende contar una historia. Eso es Nanon el Esquimal. Es la historia de Nanon. Y el documental no narrativo es aquel que no quiere contar absolutamente nada. Es un documental que no cuenta nada, no pretende contar nada. Lo cual no debe ser confundido con que no quiera decir cosas, con que no quiera decir algo. Los documentales no narrativos también pretenden, es decir, no han renunciado a la pretensión de querer contar cosas. No de contar, pero de querer decir cosas. Quiere decir algo, pero no a través de una historia. No quiere contar una historia, no le interesa contar una historia. Y cuando la línea narrativa que se va a desarrollar el documental no quiere contar una historia, pues entonces, y es un documental no narrativo, entonces 2 no va detrás de 1, ni 9 va detrás de 8, ni delante de 10. Porque a él no le importa la coherencia que debe tener algo que quiere contar algo, que quiere contar una historia. A través del cine mudo, en el periodo, en la época del cine mudo, hay documental narrativo y documental que no lo es. Y hay todo un periodo en que surgen documentales hechos en las ciudades y que son cantos a las ciudades y que son un excelente ejemplo del cine no narrativo. Ahí tenemos películas como Berlín, Sinfonía de una ciudad. Ahí tenemos películas como A propósito de Niza. Tenemos películas como El hombre de la cámara, de distintos directores, Ruttmann, Jean Vigo, Dziga Vertov. Pero a esto se suma el hecho de que Grierson, que es quien hace el famoso manifiesto del cine, llamémosle cine artístico, que luego se va a Canadá y en Canadá tuvo los recursos económicos para poder auspiciar todo este cine que empieza a surgir ahí y a levantar el camino del documental como un arte. De hecho, elaboró
y hizo que avanzara y triunfara el documental de carácter narrativo. Y hoy el documental que más se ve, que es el de el Discovery, el de National Geographic, etc., que son una especie de docudramas, donde no encuentra imagen, sencillamente la reproduce, como las películas de ficción. Son esos documentales que usted ve, que hay un camello y un hombre con un turbante, y entonces están explicando, detrás aparecen las pirámides, pero entonces busca a alguien, un actor, un figurante, lo disfraza, lo sube, en fin, ese tipo de documental, que es el más divulgado, el que más vida tiene, sobre todo en la televisión, que es otro de los problemas del cine documental. De un tiempo para acá, el cine documental dejó de ser del cine y pasó a las pantallas de televisión. Y al pasar a las pantallas de la televisión, también pasó a esas pantallas con el dinero, con el financiamiento de la televisión. Es algo que sucede con el cine documental. Es decir, el cine documental siempre ha estado dentro de una problemática que nos obliga a los que hacemos documentales a hacernos preguntas constantemente sobre este tema. Les decía que este cine de National Geographic, del Discovery, etcétera, el que más se ve, de cierto modo aplastó un tipo de cine, que es este cine al que me referí, que es el cine no narrativo, el cine de Bertov. Y a este cine no narrativo le han puesto el adjetivo de experimental. Hay un cine que es una narración con todas las características, las leyes, los recursos de la narración, de lo que es una narración. Es decir, a partir de referente literario de lo que es la narrativa literaria, es decir, las novelas, los cuentos, etc. Y lo otro es experimental. Está dentro del concepto de cine de arte, del cine que hace documentales sobre artistas o sobre determinada pintura o sobre determinada forma o manifestación o funcionamiento de un arte en un contexto concreto, en fin, y hay un alto grado de experimentación. Entonces, el cine experimental. Sin embargo, el cine de Bertov, puse como ejemplo El hombre de la cámara, como el título de una película de largometraje de cine Bertov. Ese cine de Bertov, que de acuerdo con estas concepciones, no nuevas, pero sí posteriores, sería cine experimental. Bueno, Bertov no sabía hacer documentales de otra manera que de la manera en que él lo hacía. El calificativo de experimental se lo pusieron después, se lo pusieron otros. Y este cine fue un cine que se ha ido diluyendo en todas esas clasificaciones, experimental, etc. Sin polisemia no hay arte. El arte es un hecho polisémico. Y detrás de los objetivos que tiene todo arte está lo que se expresa. Aquello que los estructuralistas rusos llamaron el superobjetivo. Y que hoy, después de la posmodernidad, no se le llama así, sino que le llaman punto de vista. Antiguamente el estructuralismo nos enseñó que había una suma de objetivos en cualquier objeto artístico
y que en esa suma de objetivos era el superobjetivo. Había objetivos concretos. Había uno, no, había muchos. Y el conjunto, la suma de los objetivos, nos llevaba al superobjetivo. Y había quien hablaba del superobjetivo. Porque el superobjetivo estaba en el texto literario, en el guión cinematográfico en este caso. Y el superobjetivo estaba en la puesta en cámara. Lo mismo que en teatro, el superobjetivo estaba en la gaviota de Chekhov, había un superobjetivo en el texto de Chekhov, o de Ibsen, o de quien fuera. Pero cuando un director se enfrentaba a ese texto y ponía eso en escena, entonces no estábamos hablando del superobjetivo, sino del superobjetivo. Es decir, había dos maneras de expresión del superobjetivo. Una, la puesta en cámara o en pantalla, ya fuera teatro, fuera cine, y la que el texto en sí mismo tenía. Bueno, en el cine, este cine que hablamos que es no narrativo, indudablemente, ahí hay objetivos, ahí hay puntos de vista. Y hoy en día, después de la posmodernidad, de los 90, del siglo XX para acá, bueno, pues este asunto del punto de vista, el punto de vista de dirección, viene a suplir el concepto de superobjetivo. Hay otras problemáticas en el caso del cine del documental. Una, el asunto de la subjetividad. Una de las características en que separaban durante mucho tiempo el cine de ficción del cine documental es precisamente este tema de la objetividad y de la subjetividad. Antiguamente, estoy hablando de la primera mitad del 20, los temas subjetivos eran propios del cine de ficción. Está el otro problema, que está latente, que está sobre nosotros y que también podemos seguir hablando de él durante mucho tiempo, y es la ética. Uno de los grandes problemas del cine documental actual, lo fue antes, pero lo sigue siendo, tenemos que seguir discutiendo sobre el tema, son los problemas éticos. Voy a poner solamente un pequeñito ejemplo. Eso significaría, ¿qué es lo que yo puedo decir de otra persona? Como cineasta, como documentalista. ¿Qué yo puedo decir de otra persona? ¿A qué yo estoy autorizado como cineasta? ¿Hasta qué punto yo puedo revelar cosas de otro? Un problema ético profundo. Hay otro problema que tiene que ver directamente con la técnica del documental y cómo se enfoca. Los cursos de cine documental en las diferentes escuelas que yo conozco trabajan sobre dónde poner la cámara, cómo se pone la cámara, cómo hacer la técnica de las entrevistas, etc. Pero casi ninguno, no quiero ser absoluto para decir ninguno, toca lo que para mí es lo más importante del cine documental, y sobre todo de aquel cine documental que quiere ser arte, y es el periodo de preparación, la idea del documental, cómo encontrar la idea, cómo buscar la idea, sobre qué hago el documental. Nadie habla de eso. Y eso es toda una técnica que ha heredado el documental moderno de la sociología y de otras ciencias.
Es sumamente importante eso, es decir, encontrar la idea y poner la idea a prueba. No es solamente encontrarla, es ponerla a prueba. Poner la prueba quiere decir si sirve o no sirve, si de aquí va a salir o no va a salir un documental que valga la pena. ¿Cómo usted sabe eso antes de hacerlo? Usted tiene que saberlo. Porque como estamos hablando de un arte industrial donde usted va a gastar mucho, va a gastar combustible, va a gastar dinero, va a gastar todo eso, usted tiene que tener la seguridad de que aquello que usted va a hacer y va a mover todo lo que usted en términos económicos, financieros, va a mover, tiene que saber si eso funciona. Y tiene que saber si eso funciona del mismo modo que un sociólogo sabe si una cosa funciona o hace un survey y dice fulano tiene más probabilidades que el otro. Eso es sumamente importante. Ahora bien, sobre este asunto, yo creo, al menos, yo no le recomendaría a nadie que buscara un tema. Yo siempre recomiendo no buscar un tema. Con un tema no se hace un documental. Busque un problema. El documental se hace con problemas. Y si algo define a un documentalista, es eso. Un documentalista es un problematizador. Si usted no ve en lo que está haciendo que hay ahí un problema, invéntelo. Porque sin problema no hay documental. Otra cuestión, en las películas, y estoy escribiendo aquí en la ficción y el documental, es necesario también la estructura. Usted tiene el problema. Ya usted tiene el problema, perfecto. Ahora ese problema hay que ubicarlo, hay que situarlo, hay que enmarcarlo, hay que delimitarlo en una estructura. Una película de ficción es la mitad del tiempo en pantalla es segundo año. Y la otra mitad es una mitad para el primer acto y la otra para el tercero. Esa estructura, que es la estructura del cine de ficción, es la misma del cine de ficción. Pero usted tiene que buscar en el cine de ficción personajes, si quiere contar una historia. Y en el cine documental también viene eso. Y aquí entra otro problema a discutir, que es el papel de la entrevista dentro del cine documental. La entrevista dentro del cine documental, y la entrevista es un procedimiento sociológico. La sociología tiene dos instrumentos, la observación y el interrogatorio. Esto es otro de los problemas que el documental se plantea. ¿Hasta qué punto la entrevista ayuda? ¿Y hasta qué punto la entrevista no ayuda? ¿Hasta qué punto la entrevista convierte en radio el documental? Y el problema de la artisticidad o no en el cine documental. Bueno, hay diversos estructuras. El documental informativo como pretende todo periodismo, informar a la persona. Entonces, el valor fundamental de un documental informativo ese es el valor de la información. Pero en la medida en que un documental hay más ideas de dirección, es decir, más ideas conceptuales, cosas que no nos da la vida, porque este es otro de la problemática. ¿El documental es verdad o no? ¿El documental es la realidad o no? Bueno, el documental no es ni la verdad, a mi modo de ver, ni la realidad tampoco. Es la realidad y es la verdad basada por el prisma de la subjetividad de un autor.
con la excepción de ciertos lugares. De hecho, el documental hoy sigue siendo una manera de hacer arte, cuando es arte, bastante discriminada. Puedo decir perfectamente que en Cuba, en el caso cubano, y yo creo que bastante más que en otros lugares, es difícil hacer carrera de documentalista. Es decir, tener una carrera de documentalista como podría tener un director de ficción. Los directores cubanos terminan haciendo ficción o no son directores. Las personas y la prensa y la crítica, que ha colaborado mucho con eso, es decir, le da un nivel jerárquico a los directores que hacen ficción, pero no a los directores. Así el documental sea una maravilla. Y eso, a los efectos, los buenos efectos que eso ha tenido, es que en Cuba los directores no hacen solamente documentales. Ahora, los temas subjetivos no ingresaban al documental. Documental, concretamente, para ser más explícito, más claro, el documental no era para eso. Hoy en día, esa subjetividad propia del cine de ficción ha invadido el cine documental. Y hoy se puede hacer un documental sobre mi abuela. Hoy se puede hacer un documental sobre la señora que vive en la esquina, que siempre he crecido viéndola en la ventana asomada, y ese va a ser el tema del documental. Hoy hay documentales sobre mis propias manos. ¿Qué es lo que dicen mis manos? La historia de mis manos o de las manos de otros. Es decir, todo ese mundo subjetivo propio del arte de ficción, del cine de ficción, que no pasaba, que no tenía espacio en el cine documental, pasó al cine documental. Esa es la razón por la cual decía al comienzo que para mí el documental no es un género, sino que los géneros que caben en el cine de ficción, en este documental de hoy, al cual hemos llegado hoy, ese documental que le da tal espacio a la subjetividad, cabe también el documental de su género. Puede haber un documental musical, que es un género. Puede haber un documental bélico, que es un género. Puede haber un documental histórico. Es decir, esos géneros que eran propios de la ficción, y que son géneros, son los grandes géneros de toda la vida, caben perfectamente en el cine de documental. Entonces, ¿qué cosa es documental? El documental es una modalidad, es una manera de hacer cine, como lo es el cine de animación, por ejemplo. El cine de animación es un género. No, el cine de animación es una modalidad. Usted puede contar una historia como cuenta en una película de ficción a través de la animación. Eso le pasa al cine. Y a mí me parece que esto provee de una fuerza al documental, le da un carácter al documental, lo sitúa jerárquicamente de un modo diferente y lo permite engrandecerlo.